Bien, bueno, vamos a hablar de un tema que es muy habitual en temas de lesiones y sobre todo en corredores y es, bueno, problemas de isquios, sobrecarga de isquios. Es un tema que habitualmente está mal enfocado, en donde efectivamente cuando hay una sobrecarga de isquios como consecuencia de una debilidad, pero claro, tenemos que encontrar dónde está esa debilidad. Normalmente lo que se hace es, o lo que se aconseja es fortalecer isquios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es ir a una máquina de isquios, de flexión de rodilla y fortalecemos los isquios, como sería, por ejemplo, esta de aquí. Bien, entonces aquí en esta máquina lo que hacemos es, bueno, pues en el caso incluso de que la máquina sea buena, hacemos una flexión de rodilla, manteniendo la pelvis fija para evitar una extensión de cadera y que el trabajo venga desde los flexores de rodilla. Digo si la máquina es buena porque, bueno, pues como sabéis, claro, la fuerza que puede hacer el músculo a lo largo del rango de movimiento es diferente. Luego la máquina tiene que adaptar esa resistencia al rango. Es lo que se llama el perfil de resistencia. Pero incluso en casos en donde la máquina es buena, en la gran mayoría de los casos difícilmente se resuelve una sobrecarga de isquios trabajando los isquios. De todo, aún así, yo os voy a poner, bueno, por diferentes links, voy a poner el link a mi blog, a esta entrada, en donde desde aquí entraréis al vídeo de YouTube en donde explica la máquina. Bien, pero como hemos dicho, en la gran mayoría de los casos, por experiencia, es que normalmente no es tan fácil resolver una sobrecarga de isquios como simplemente ir a la máquina y hacer la flexión de rodilla. Tenemos que ir al origen del problema. Al origen del problema, porque de nada serviría quitar esa sobrecarga, porque si volvemos a entrenar, esa sobrecarga va a volver, porque es un tema biomecánico. Vamos a ver en qué consiste el tema biomecánico. Bien, bueno, pues os voy a compartir aquí pantalla con, bueno, pues siempre que trabajamos una sobrecarga tenemos que conocer la biomecánica y la anatomía del músculo que queremos trabajar. Bien, bueno, pues entonces, desde aquí, bien, pues aquí tenemos básicamente, bueno, pues así aquí está muy esquematizado, lógicamente he quitado muchos músculos de aquí para que se puedan ver solo. Bueno, los isquios básicamente, ¿en qué consisten? Por un lado tenemos este de aquí, que es el bíceps femoral, es decir, es un músculo que vendría desde, a ver, vamos a ver si me permite esto pintar, bien, es un músculo que vendría desde lo que es el isquión, bien, hacia cabeza de peroné. Si esa cabeza de peroné, esto implica que tiene una función de flexión de rodilla con rotación externa de rodilla. Bien, sin embargo, si vamos a otro músculo, o los otros isquios, que serían básicamente este que es el semimembranoso y este otro que es el semitendinoso, estos dos, a diferencia del bíceps femoral, son rotadores, son flexores de rodilla también, pero en el plano transversal serían rotadores internos de rodilla. ¿Por qué? Porque se insertan, vamos a dibujarlo aquí, bien, vamos aquí, se insertan también a nivel de la tuberosidad isquiática, pero a este nivel. Bien, se entra en la zona interna de rodilla. No vamos a entrar en detalles en zona de inserción, pero básicamente aquí vemos cómo el bíceps femoral es flexión de rodilla con rotación externa de rodilla, mientras que este otro, vamos a hacerlo en otro color, vamos a hacerlo en amarillo, mientras que estos otros, semimembranoso y semitendinoso, son también flexores de rodilla, pero rotadores internos de rodilla. Entonces, supongamos que, claro, y aquí vendría la rotación interna de rodilla. Todo esto, cuando corremos, lo que nos da es una estabilidad en la rodilla. ¿Qué ocurre? Si hay una debilidad en uno o en otro, la rodilla va a ir hacia rotación interna o hacia rotación externa. Y cuando hagamos la flexión de rodilla, se va a sobrecargar más una zona que otra. Claro, se sobrecarga o bíceps femoral o semimembranoso semitendinoso, en función de hacia dónde nos lleve nuestra debilidad, hacia qué biomecánica nos lleve, si hacia rotación interna o hacia rotación externa. Pero también puede ocurrir que la debilidad no esté, vamos a dibujar aquí en color, bueno, violeta, vamos a ver, puede ocurrir que la debilidad esté a este nivel, es decir, esté a nivel del glúteo mayor. ¿Por qué?
porque los isquios también son, además de ser flexores de rodilla, son extensores de cadera. Si hay una debilidad a nivel de glúteo mayor, va a haber una sobrecarga de isquio a este nivel y como consecuencia de eso vamos a tener, bueno, pues un exceso de trabajo en los isquios para compensar esa debilidad a nivel de extensión de cadera del glúteo mayor. Bueno, incluso hay una tercera variante, y es ¿cuál? Claro, fijaros aquí, vamos a dibujarlo aquí, pues en color, bueno, vamos a poner en color verde. Bien, fijaros aquí los gemelos, Los gemelos también son flexores de rodilla porque insertan aquí a nivel de cóndilo del fémur. Es decir, tienen una función de, además de ser flexores plantares a nivel del tobillo, son flexores de rodilla. Es decir, que una debilidad en gemelo a nivel de flexor de rodilla también puede originar una sobrecarga de discos. Es decir, que las variables son múltiples. Tenemos que identificar dónde está la debilidad, si está a nivel de glúteo mayor, si está a nivel de rotación interna, rotación externa de rodilla, si está a nivel de gemelo, para a partir de ahí trabajarlo. Fijaros, todas las sobrecargas son como consecuencia de compensaciones y de anomalías en la biomecánica. Y de nuevo, de nada sirve quitar esa tensión o esa sobrecarga si la compensación biomecánica sigue estando ahí. Entonces, sí, podemos quitar la sobrecarga con un masaje, con un tratamiento de fisioterapia, pero eso hay que acompasarlo o hay que acompañarlo con un trabajo a nivel biomecánico, con un trabajo a nivel del trabajo de fuerza. ¿Bien? Entonces, en el caso de, fijaros, de que queramos trabajar la rodilla en rotación interna o rotación externa, además de la flexión de rodilla, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, os lo voy a indicar aquí en este otro vídeo. Vale, bien, en este otro vídeo lo que os indico es, vamos a ello, vamos a ver, bueno, entonces aquí vamos a esto de aquí. Bien, aquí os voy a compartir también este vídeo con vosotros y lo que aquí explico es cómo trabajar, claro, la rodilla. Bien, si quiero trabajar, fijaros aquí, bueno, esto se puede hacer también muy bien en una polea, un trabajo de polea, un sistema de cables. Aquí, en función de cuando yo haga la flexión de rodilla, bien, puedo trabajar, fijaros, aquí. Cuando hago la flexión de rodilla, puedo trabajar en rotación interna, aquí lo explico, como trabajo en rotación interna de rodilla o en rotación externa de rodilla, de manera que llevo mi rodilla hacia rotación interna o hacia rotación externa, además de la flexión, para trabajar uno, bíceps femoral en rotación externa u otro, semimembranoso semitendinoso en rotación interna. Voy a compartir este vídeo con vosotros, pero es muy interesante. En el trabajo de fuerza, sobre todo cuando lo queremos enfocar, bien, compartiré esto con vosotros. Pero aquí, mira, aquí también lo explico, en donde tenemos la flexión de rodilla y hacemos la rotación interna o la rotación externa desde la rodilla. Bien, os comparto este vídeo. Bien, una cosa más muy importante, cuando trabajamos el trabajo de fuerza, cuando hacemos un trabajo de fuerza y cuando ese trabajo está enfocado hacia bueno, pues a trabajar unas descompensaciones, unos desequilibrios musculares, no es interesante meter intensidad. Porque si meto intensidad, lo que voy a hacer es que mi cuerpo, sin yo saberlo, sin yo quererlo, va a compensar para poder darnos esa intensidad que estamos pidiendo. Entonces, es muy importante cuando trabajamos desequilibrios musculares, trabajar a baja intensidad. Yo cada vez más trabajo con mis atletas la fuerza a baja intensidad, porque lo que me interesa es trabajar esos desequilibrios musculares. Y una vez que están trabajados, a partir de ahí, bueno, pues ya voy al entrenamiento, a mi entrenamiento de carrera, hago el gesto de carrera, mi entrenamiento de carrera para mejorar mi rendimiento. Pero el trabajo en fuerza enfocado hacia los desequilibrios musculares es muy interesante hacerlo a baja intensidad para poder ajustar esos desequilibrios que pueda haber. Esto es lo realmente interesante en el trabajo de fuerza, y ahí entra la sutileza, el control y primar el control sobre la intensidad.
muy importante. Pero claro, para todo eso hay que conocer, bueno, pues la anatomía y biomecánica para cómo trabajar un músculo u otro. Bueno, pues en este vídeo os voy a compartir esos links que espero que os ayude a entender por lo menos, a entender lo que es la biomecánica de los isquios como flexores de rodilla y su unión o su vínculo con el glúteo mayor para la extensión de cadera o su vínculo incluso con gemelo, gemelo interno, gemelo externo para también flexor de rodilla, porque los gemelos también son flexores de rodilla. Muchas veces tenemos molestias en la parte posterior de la rodilla y se suele decir poplite, poplite. Bueno, pues a lo mejor es el gemelo, porque el gemelo se inserta por detrás de la rodilla, a nivel del cóndilo de fémur. Así que, bueno, pues mucho cuidado con esto, ¿eh? Muy importante, es mucho más complejo de lo que parece. Bueno, ánimo, gracias y vamos a por ello.